¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Lo decíamos, una derrota contundente, previsible, pero que también por su empecinamiento el gobierno ayudó a construir. Lijo no va a ser integrante de la Corte Suprema y García Mansilla tiene un signo de interrogación pesadísimo sobre su conciencia, sobre su espalda, y además una maraña de opiniones jurídicas acerca de si puede o si no puede. Veamos el momento en donde la votación dictamina que la postulación de estos decretos del gobierno quedan en la nada. Echa trizas la postulación de García Mansilla, ahí la tienen, y de Lijo. 3, 2, 1, y la estrategia judicial del gobierno queda hecha nada. Resultado: afirmativos 27, negativos 43, abstenciones 1. No habiéndose alcanzado la mayoría de los 2/3 de los miembros presentes establecida por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, el Honorable Senado no presta acuerdo del Poder Ejecutivo Nacional para designar juez de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación al doctor Ariel Oscar Lijos. Ahí lo tienen. Lijo quedaba afuera. ¿Te acordás la cantidad de meses y meses en donde todos nos preguntábamos qué iba a hacer el kirchnerismo con Lijo, que en realidad no lo veía tan mal, y que el kirchnerismo no opinara y que Cristina no opinara sobre el Lijo? Hacían sospechar que había un acuerdo con el gobierno y en realidad había túneles y que fulano hablaba con fulano y bla, bla, bla. Hecho trizas todo eso. El kirchnerismo, por supuesto, votó totalmente en contra de Ariel Lijo, pero la sorpresa es que gran parte del PRO, habitual socio político estratégico del gobierno, tal como ya había anticipado Macri hace algunos meses, efectivizó el rechazo, soltó la mano, dejó de acompañar al gobierno en el Congreso. ¿Se acuerdan cuando había ayudado a blindar leyes, etcétera, a pesar del destrato? Se corrió y formó parte de esa amplia oposición que ayudó a que la estrategia del gobierno de completar la Corte con estos dos jueces quedara en la nada. Y entonces, ¿qué sobrevino? La furia del gobierno. Vean este comunicado de la oficina justamente del gobierno. Comunicado oficial. La oficina del presidente repudia, fíjense ustedes las palabras, la decisión del Senado de rechazar los pliegos. Durante el último año los senadores tuvieron a disposición los pliegos de ambos jueces, yo voy acortando, participando en toda instancia del proceso de selección establecida. Sin embargo, luego de dilatar la votación durante meses, optaron por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes en detrimento del funcionamiento de uno de los tres poderes de la República. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere con preocupación por sus causas judiciales? ¿Habla de Cristina? ¿Le está hablando a Macri, que tiene Lijo la causa del correo? Empieza ese comunicado a mostrar la furia, la incomodidad. Quiero que vean un cachito más de lo que dice, porque está la clave, es la primera reacción, casi les diría en caliente, del gobierno frente a esto. Por primera vez en la historia, el Senado ha rechazado pliegos propuestos por el presidente por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso. Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la nación argentina. ¿Me permiten? Quédate en ese párrafo un poquito. ¿Cómo que no por cuestiones de idoneidad? Si justamente venimos diciendo que si hay algo que se le reclama al Lijo es que no tenía idoneidad, que no tenía pergaminos suficientes para ese cargo. Se lo dijo no solamente gran parte del espectro político, las cámaras empresariales, las asociaciones de abogados, te lo dicen los números también. Cantidad de causas de Lijo, cantidad de causas frisadas o dormidas por Lijo, cuántas están en juicio oral. Hay ranking de los jueces, de Comodoro Pi, los jueces federales. Cuán efectivos
La justicia federal es fundamental. Bueno, ¿es el juez más veloz, más efectivo para cambiar rápidamente esa Argentina que está oxidada y que se necesita rehabilitar? Para el gobierno era que sí. Para gran parte de las asociaciones, de los que saben, y de gran parte de la sociedad argentina, no. Bueno, ahí tienen el comunicado. Bueno, curiosamente, otra interpretación, y es que se fijaron en cuestiones políticas y no de idoneidad. La idoneidad habla el gobierno del hijo. Y hay un par de palabras que son para prestar atención. Por la familiaridad con algún discurso que vos sabés a cuál yo me refiero. Máquina de impedir. ¿Se acuerdan quién hablaba de máquina de impedir? Está en el comunicado de La Libertad Avanza. Y que están en contra del pueblo o el avance del pueblo, el significante pueblo. ¿Quién lo usaba? Cosas veredes Sancho, algunas similitudes con gobiernos que dicen estar en la vereda exactamente de enfrente. Sin embargo, tienen, bajo emoción, interpretaciones parecidas. Y poca autocrítica de cómo se llegó a esta encerrona, que es la derrota casi te diría más cantada del último año. Tuiteó Milei exactamente sobre este tema, míralo. Principio de revelación. ¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex doblemente condenada? ¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición pactaron con mayúsculas voltear los dos jueces y ficha limpia a la misma sesión? Parece que el pacto era de aquellos preocupados por sus causas penales. Espero avance el proyecto de ficha limpia. Esto está ocurriendo ahora. Acaba de salir del horno este tuit en donde adivina a quién está acusando el propio presidente. A Cristina y sus causas penales y a, sí, M&M, Mauricio Macri, en el principio por el correo, principio de revelación, dice Milei, me acusaban a mí de tener un pacto con Cristina, córranme a mí, el que tenía, fíjense la votación, el pacto con Cristina es Mauricio Macri. Esto es un giro novedoso, una escalada, en donde ya los pone en la interpretación del gobierno de Milei, pactando a Mauricio Macri y a Cristina, el kirchnerismo, para voltear estos jueces. Y quiero mostrarles por último lo que se va a transformar en un dilema. ¿Qué hace García Mansilla? Como aquel tema de Spinetta, quedándote oyéndote, ¿se queda o se va? Miren lo que dice Ramos Padilla, juez kirchnerista federal, que acaba de dictar una cautelar donde dice, yo no seré Milei, pero digo, afuera, afuera, García Mansilla. Autos para resolver en el presente proceso colectivo, caratulados CEPIS y otros, contra el Poder Ejecutivo Nacional, nulidad de acto administrativo, y da todo el detalle de por qué indica que inmediatamente Ramos Padilla debe cesar su actividad como juez de la Corte Suprema. García Mansilla tiene un dilema moral. ¿Sigue o no sigue? Eso es personal, su conciencia, su familia. Tiene 51 votos en contra. Tiene la jura del resto de los supremos y tiene el decreto. Técnicamente creo que podría seguir, pero tiene 51 votos del Senado que le dicen, no, amigo, vos sos democrático, andate a tu casa. En todo caso, era un dilema personal que él iba a tener que resolver, pero ahora se agrega este otro elemento. Una cautelar que le dice, no me importa lo que vos pienses de vos y tu conciencia, vos mañana no te pongas el traje ni te tomes el subte a tribunales, porque vos ya no podés ser más juez de la Corte Suprema. Te lo estoy refraseando divertidamente, es una encerrona, no tiene antecedentes en la historia argentina. Acá llegó el gobierno de Milei con la oposición que se le abroqueló. Bienvenidos, discutimos este tema. Ahí vamos. Priorizan los votos de la oposición para rechazar los pliegos de los dos jueces para la Corte postulados por el oficialismo. Es la votación más fácil que he tenido como senador en términos de lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es votar en contra de un mecanismo que le permita al presidente, a este presidente o a cualquier otro presidente futuro,
poner jueces a dedo cuando quiera. Lo que estamos discutiendo acá es un asalto institucional del Poder Ejecutivo a los otros dos poderes del Estado Nacional. No se compren el quilombo del hijo, no tiene ninguna cualidad para ser ministro de la Corte. El hijo era un número puesto. El hijo era un número puesto. Resultado: afirmativos 27, negativos 43, abstenciones 1. Que podía pasar, podía pasar. Lo que no sabíamos era en qué volumen iba a sufrir esta derrota el gobierno y quiénes le iban a votar en contra y sobre todo la reacción del gobierno frente a la adversidad. Yo ayer decía, por los frutos lo conoceréis, pero por las derrotas lo conoceréis. ¿Cómo se iba a comportar o cómo va a reaccionar el gobierno de Milei frente a esto que podía estar cantado, pero que tiene características singulares? Presento al equipo, está Gonza Asís. Buenas noches. Está Luciana Vázquez. Muy buenas noches. Está Claudio Saboya. Un gusto. Después voy a presentar a los invitados. Claudio Saboya, ¿qué significa el día de hoy? Hoy es un día muy importante. Vamos a despiezar lo importante de lo coyuntural, de lo político, de lo jurídico. Lo primero, lo importante, funcionaron las instituciones, que fueron muy manoseadas y contorsionadas según el interés del momento, según la necesidad, según el deseo político de unos y otros. ¿Esto estaba cantado? Más o menos, no estaba tan cantado, cuidado. Estuvo cantado anoche, estuvo cantado esta última semana, pero había una gran despliegue, vamos a hablar durante la noche, hay mucha información para contar y racontar y proyectar. No estaba tan cantado porque había mucha fuerza, porque sobre todo el pliego del doctor Lijo venía con todo un paquete político detrás, con gobernadores, etc. Hubo un hecho que rompió todo, que fue el decreto de Milei. De hecho, recién lo escuchaba al senador Lustó diciendo algo que no es toda la verdad, como mínimo, para ser condescendiente con Lustó. Él iba a votar a favor del hijo, como lo mandaban sus jefes. Y esto estaba hablado. ¿Qué pasó? Cuando sale el decreto, el DNU dice, bueno, no, ya con los senadores nosotros tenemos que votar, no venga un decreto a ponerlo. Y eso rompió y terminó dando vuelta a lo que vos dijiste, se armó la tormenta perfecta. Es un día muy importante, es un día muy malo para el gobierno, no quiso evitarlo, le propusieron anteanoche el senador Vizqui, que le hizo 300.000 favores al gobierno, le dijo, por favor, retiren el pliego, se va a caer, hay una pared y estamos yendo a 200. La pared no se va a mover, o sea, la única solución es sacar el pie del acelerador. No, más rápido. Bueno, quieren perder. Acordate la frase de Pichetto en febrero cuando se estaba votando la ley base, febrero del 2024, hace un año y pico. Muchachos, hay que ganar, les decía, hay que ganar, no perder. Perder no tiene nada bueno acá, no. En política hay que ganar, se negocia para ganar. No, terminaron retirando el pliego, en su momento la ley base, la movieron, la achicaron, como decías vos, negociaron y salió otro texto. Hoy es un golpe porque la reacción esta tampoco es consecuente con lo que ya se sabía que iba a pasar. Pareciera una sorpresa y no lo fue tampoco. Entonces, bueno, se rompen muchas cosas y el tuit de Milei para mí es lo más elocuente de todo. Bien, Gonza. Para mí es el fracaso rotundo de una estrategia política pésima atribuida a una sola ala del gobierno. Acá no intervino ni Guillermo Francos, no intervino la jefatura de gabinete, intervino otra área del gobierno que claramente insistió con una teoría que es la de no negociar, Diego. Mirá que, como contaba recién Claudio, muchos se acercaron al gobierno y le dijeron, ojo porque esto no pasa. Yo discrepo un poquito con Claudio. Para mí esto ya hace semanas se sabía que iba a fracasar. Si diera rating, ¿vos discreparías más fuerte con Claudio? O sea que mis amigos me dicen, pero vos con Saboya, ¿cómo te lleva, Leo? Bárbaro, pero bueno. Escúchame, Saboya, estás completamente equivocado. Ahí está, eso. No, hablando en serio, me parece que el caso de Mansilla es elocuente porque había muchos senadores que le iban a votar a favor a Mansilla y que votaron en contra porque Mansilla no fue fiel a la palabra empeñada en la Comisión de Acuerdos del Senado cuando él dijo que no estaba bien aceptar un nombramiento de comisión y aceptó. Entonces pregunta, Diego, ¿quién manejó las campañas proselitistas de los dos candidatos? Mira, la del hijo la manejó el hijo solo. No, y Lorenzetti. Sí, pero está bien, es cierto. La justicia, si querés. Lorenzetti y él levantaban el telefonito y hablaban ellos con los senadores. A García Mansilla le manejaron la campaña desde Casa Rosada. Sí. Hay para mí, insisto con esto, un fracaso rotundo estratégico
de un ala del gobierno que desprecia la política. Bien. Con esta música de suspenso, tu opinión. Milei hasta este momento ha gobernado con la democracia de la letra chica. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir, es un gobierno que entró en minoría institucional, con pocos diputados y pocos senadores, y se las ha tenido que ingeniar en la letra chica de la Constitución y de las reglamentaciones de las leyes para intentar construir una política. Es decir, no manda la ley de presupuesto, lee de otra manera la ley que obliga a sancionar, a pasar por el Congreso el acuerdo con el FMI. Todo el tiempo está haciendo lecturas alternativas de la gran letra de las reglamentaciones de la institucionalidad argentina. Bueno, se encontró con un límite muy importante acá y esto es una derrota que se cocinó a fuego lento y en la que el gobierno echó la sal y la pimienta. Quiero decir, la debilidad o el empoderamiento de la oposición unida, porque tenemos al kirchnerismo, tenemos a los senadores radicales, tenemos a los senadores de PRO, empieza a cocinarse con el escándalo de Libra. Es decir, hubo un giro en la percepción del poder del gobierno en la que en ese giro la oposición encontró una beta para empezar a reencontrarse con algún tipo de posicionamiento político diferente. Francisco Neto, abogado, miren de quién. ¿De quién sos abogado? De muchas personas, pero me imagino que preguntás por el presidente de la Nación. Sí, ciertamente. Es importante mencionarlo porque le da un extra a lo que vas a decir. Sí, que es importante aclarar, no formo parte del gobierno, ¿no? Está clarísimo. Mira, yo te puedo dar una opinión desde el punto de vista del derecho, que sí veo que está siendo absolutamente forzado en función de intereses políticos, lo que me entristece un montón. Cuando vas a buscar precedentes de la Corte en relación a si el juez designado en comisión puede cumplir el plazo por el cual fue designado o debe ser o debe retirarse si no le dieron el acuerdo, hay un solo precedente, que es el año 1930, que se llama Belisario Montiel, en el cual efectivamente la Corte dice, cuando no hay acuerdo del Senado, el juez que designaron en comisión se tiene que ir. Como dice el famoso dicho, una golondrina no hace verano, y en ese sentido se expide Alberto Garay, un afamado constitucionalista, en la doctrina del precedente, donde dice, mirá, para que los precedentes de la Corte sienten un sendero, tiene que haber varios en el mismo sentido. Es decir, que precedentes de la Corte en relación a si García Mancilla tiene que irse o no, no hay. Entonces nos vamos a precedentes de hermenéutica de la Corte, es decir, de cómo se interpreta la ley. ¿Y con qué te encontrás? Con precedentes recientes. Muiña, nos acordamos todo, el 2x1 a Muiña, que era un represor, después que se fueron para atrás en batalla Rufino. Pero ¿qué dice la Corte ahí? Una jurisprudencia inveterada de cómo interpretar la ley y por ende la Constitución. Cuando la ley es clara, nada corresponde interpretar. Y aplicar el texto con prescindencia de supuestos que no vienen al caso. El 99, inciso 19 es claro, en el sentido de que dice que el juez designado en comisión dura en su designación hasta tanto finalice el periodo legislativo. Muy bien, quedó dicho lo que piensa Oneto, pero ahora vamos a complejizar la conversación. Pues está Félix Lonigro, que es constitucionalista. ¿Cómo está, Félix? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, ahí estás. Oneto dice que puede quedarse García Mancilla hasta que se cumpla el año legislativo. Agrego estos elementos porque se va sumando gente a la sala. Muy bien, que es Ramos Padilla metió una cautelar y le dice a García Mancilla, mañana no te pongas el traje ni te tomes el subte, no vas a tribunales, o ya no sos más juez de la Corte Suprema. ¿Qué pensás vos de esto? Lo de Ramos Padilla es absolutamente inoficioso. O sea, es decorativo en este caso. La aceptación del amparo por parte de Ramos Padilla es una vergüenza. En primer lugar, porque para que se pueda aceptar un amparo contra una designación como esta, tiene que haber arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Nada de arbitrariedad e ilegalidad, y mucho menos manifiesta, hay en una designación en comisión que está prevista en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución. O sea que Padilla debió haber rechazado ese amparo con absoluta convicción y no lo hizo, tengo para mí, por razones exclusivamente ideológicas. Si esto lo hubiera hecho Cristina Fernández, hubiera rechazado el amparo. Espérate, ayúdame con esto. Espérate un poquito, ayúdame con esto. Ya sabemos, Ramos Padilla, para qué equipo juega y qué camiseta viste.
no importa. Lo que digo es, para que todos aprendamos, un amparo de un juez federal versus un decreto del Poder Ejecutivo, piedra, papel o tijera, ¿quién manda? No, por supuesto que es el amparo, pero no es en este caso. O sea, García Mansilla no está fuera de la Corte por el amparo. García Mansilla está fuera de la Corte por el Senado. El Senado le ha dicho hace un rato que le rechaza el pliego. Ni siquiera ha sido un bloqueo a la aprobación. Acá hubo más de la mitad de los senadores que dijeron que el rechazo es formal y expreso. De manera tal que es absolutamente falso que García Mansilla, según la Constitución, pueda seguir hasta el fin de año. ¿Por qué? Porque ese plazo que da la Constitución no es un plazo que tiene la designación en comisión, es un plazo que tiene el Senado para pronunciarse. Si el plazo establecido por la Constitución de que los jueces designados en comisión duran hasta el final de la próxima legislatura fuera cierto, todos los 28 de febrero un presidente te nombra a un juez diferente y tiene un año un juez que quiere en su cargo. Eso es un delirio. Ese plazo es un plazo brindado al Senado para que, efectuada la designación en comisión, el Senado brinde su acuerdo y tiene tiempo hasta el final de la próxima legislatura. Pero si antes el Senado se pronuncia aprobando o rechazando expresamente, que fue lo que ocurrió ahora, cae automáticamente la designación en comisión. Y esto no significa que el Senado deroga un decreto, ni que el Senado echa a un juez, porque en este caso García Mansilla es juez en ejercicio, provisorio, pero es juez en ejercicio. No es ni destitución de un juez por fuera de un juicio político, porque acá el Senado no le está desaprobando el acuerdo o rechazando el acuerdo por mal desempeño o por delito en ejercicio de sus funciones, de ninguna manera. Y tampoco es una derogación de un decreto. El decreto perdió vigencia, se tornó inoficioso. El decreto se dicta para la designación del juez, que luego requiere otro requisito que viene por parte del Senado, y el Senado no se lo dio, punto. Bien. No hay mucho más que analizar. Está clarísimo. Lo que vos decís es que el Senado ya habló y está o debería estar afuera García Mansilla. Gracias, Félix. No, por favor, un abrazo. Vayan viendo ustedes que estamos todos aprendiendo, escuchando, teniendo puntos de vista sobre lo que pasó. Sobre lo mismo. Está Nacho Torres, gobernador de Chubut. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué pensás de lo que ocurrió en el Senado? Yo creo que no es tan sofisticado el análisis, más allá de lo constitucional, más allá de algunos lo venden como una victoria pírrica, otros lo venden como una derrota. La Corte es política, en Argentina, en Estados Unidos. Hay que partir de esa base. Yo creo que la diferencia es que en Estados Unidos un juez que es demócrata lo admite y vota con los demócratas, y un juez que es republicano lo hace. La diferencia en Argentina es que siempre se pone un manto muy hipócrita, ¿no?, de los jueces probos, de los jueces, de la imparcialidad de los jueces. La realidad es que el gobierno, para mí, cometió una torpeza. No veo que haya alguna forma de sacar ganancia de lo que pasó hoy. Como bien decían ustedes, cuando se pierde una votación es una derrota política. Y lo que faltó es consenso, ni más ni menos que eso. Yo creo que hay que empezar a sincerar algunas cosas, hay que empezar a sincerar también cómo es la designación de los jueces, que también es política. También hay que sincerar qué pasa en el Consejo de la Magistratura, un Consejo de la Magistratura lento, que nunca resuelve nada. Espérate, porque vos estás diciendo algo que es importante, pero hay que explorarlo. Ojo, Estás diciendo que, digamos, todos presos son políticos, partidarios. ¿no? Todos jueces políticos. Déjame hacer el papel estratégico del ingenuo o del soñador que te dice, pará, debe haber jueces que podrán tener una simpatía para un lado, por el otro, pero otra cosa es, ¿sos de republicano o sos demócrata? No puede haber jueces que tienen punto de vista propio, más próximo de un lado que el otro. ¿No se puede aspirar a eso? Puede haber, pero es la excepción a la regla. Yo lo padezco en mi provincia. Yo ya sé de antemano cómo va a fallar un juez, porque sé quién lo nombró,
qué afinidad política tiene. Yo pasa sé hoy lo en que la vos Argentina. mencionás, que es un tema de un tratamiento médico, y en un ratito lo vamos a charlar con vos. Pero yo te hablo de los jueces de la Corte Suprema. Uno aspiraría a un poquito más de, por lo menos, pretensión de independencia, neutralidad. Que Diego, una mirada Yo creo que es más propia. sano, Mira que lo Diego, nombra el yo creo que es más presidente. sano sincerar que las cortes son políticas. ¿Por qué es más sano? Porque corremos de discusión un montón de cuestiones que en realidad lo que hay que saber es que hay un gobierno que elige sus candidatos y si no tiene el consenso político para lograr esos votos, no va a tener sus jueces de la Corte. Así fue. Yo me acuerdo, Macri históricamente. Ojalá nombró a fuese Rosati. Las ternas, por ejemplo, que ingresan, o cuando hay un juicio político en el Consejo de la Magistratura, uno sabe de antemano cómo van a votar o qué va a pasar, porque lamentablemente, no estoy diciendo que esto esté bien o mal, estoy diciendo lo que veo de la realidad. Las decisiones son políticas. Pero yo te quiero dar un ejemplo y abrir la discusión. Porque, no sé si te diste cuenta que dijiste algo fuerte. Macri nombró a Rosati y a Rosenkrantz y en 2-1 le votaron en contra de las tarifas y no sé si en alguna otra cosa más, la coparticipación, que había que pagar la coparticipación o deudas con las provincias. O sea, un tiempo igual. Bueno, pará. Pero ocurrió, no es que vos ponés un juez o votás o sugerís un juez y te vota todo. Además, Rosati fue ministro durante el gobierno de Néstor Kirchner y no acompañó y fue nombrado por un presidente de signo político completamente distinto. Esos alineamientos políticos tan claros no están en Yo creo que hay absoluto. excepciones, pero la mayoría de los jueces responden a un posicionamiento político, incluso se han contradecido muchas veces de un gobierno a otro y han cambiado de parecer y van para donde Pero entonces, va el bien. perdóname, estamos en una discusión linda con Nacho Tor. ¿Lijo qué equipo juega? Yo creo que incluso a eso voy. Lijo no era el problema. Incluso Lijo, creo, si no me equivoco, tuvo más respaldo que García Mansilla en la votación de hoy. Entonces el problema no es Lijo. Si no te gusta Lijo, por ejemplo, porque si no es un juez que no tiene la autoridad moral para ir a la Corte, bueno, en todo caso tampoco será para Comodoro Pi, que haya un juicio político. ¿Pero de qué signo A ver, la político discusión- es Lijo, de acuerdo con tu teoría? ¿Cómo? ¿De qué signo político es Lijo, de acuerdo con tu No, teoría? yo creo que los jueces que el gobierno propone son jueces que entiende que van a acompañar las políticas Pero Nacho, del gobierno. acabas de tener un ideológicas del ejemplo, mirá, todos los jueces, son casi 18 entre jueces y fiscales, que intervinieron en el caso Vialidad contra Cristina, los puso ella y Néstor Kirchner. No, es peligroso lo que momento vos decís. pasó? En todos los momentos, porque gobernaron 40 millones de años. ¿Pero durante el gobierno de Cristina? Durante el gobierno, el juicio, Mirá, yo toda te voy la a dar un investigación ejemplo, fue te voy a hecha dar un durante el ejemplo, gobierno de te voy a dar un Cristina, ejemplo- siguió con el de Macri, terminó con el de Alberto, Te voy a dar- juicio político. Te voy a dar un ejemplo el juicio concreto. oral, perdón. Un ejemplo concreto. Yo te voy a dar otro, y vamos a estar toda hasta mañana. Sí, con- porque es lo que vos pensás y es lo que yo pienso. Yo creo que hay que admitir, tenemos que admitir en Argentina que la justicia tiene un sesgo político, ideológico, que es parte de la realidad. ¿Vos nombraste jueces en tu provincia? Yo no nombré ningún juez en mi provincia. Sí, votamos un juez de la Corte, también tuvimos un juicio político y obviamente la decisión fue política. A ver, mira. yo aspiro, Pero entonces, yo aspiro a Pero mira lo que me cambiar, estás yo aspiro, diciendo. te digo, por ejemplo, algunos Quizás- casos concretos de mi provincia. Diego, ¿me permitís? En mi provincia tuvimos muchísimos casos de usurpaciones que no se revolvían, en ningún momento se resolvían durante años porque habían jueces que consideraban que había un problema de hábitat en vez de un delito. Perdón, ¿puedo corregir? Y perdón, que más humilde lo voy a decir. ¿No será ideológico más que político? Yo sé que se emparentan. Vos podés decir, hay gente que está más a favor de sacar a los que están intrusando, que se asocia más a un espacio político que otro. Pero la lógica sería que respondan a lo que dice la ley, a la objetividad de lo Eso que es lo dice que la yo ley. digo. Que Diego, Cuando hay un hay sesgo datos. ideológico y hay interpretaciones sesgadas, lo que termina pasando es que tenés una justicia garantista que defiende más a los delincuentes que a las víctimas, y eso en mi provincia fue en gran medida causal de que se haya fundido una provincia imposible de Eso fundir. existe, eso es así. Yo creo que están diciendo todo lo mismo. ¿Y por qué lo voy a decir? Mirá quiénes votaron. Pero pará, déjame terminar. No nos traduzcas. Mirá No, cómo, no miren- pedimos miren cómo traductores. todo es político y cómo votaron los senadores. Hay radicales que votaron a favor del hijo, que son Zimmerman de Chaco, piensen quién gobierna Chaco y cuál es el acuerdo radicalismo a la libertad avanza en Chaco. Mercedes Valenzuela, Corrientes. Eduardo Galareto, Santa Fe.
Y miren esto, porque cuando dicen, no, el kirchnerismo votó... No. Hay gran parte del kirchnerismo que votó a favor del hijo. Hay muchos kirchneristas que votaron. Escuchen, miren quiénes son. Teresa González de Formosa. ¿Quién planchó la reelección de Infran? El freno a la reelección. ¿Quién la planchó en la justicia? Mandó el caso Chicone a Formosa para que duerma ahí. Bueno, fantástico. La formoseña que responde Infran votó a favor del hijo. Claudia Ledesma Abdala, la esposa del gobernador Zamora, votó a favor del hijo. Gerardo Montenegro y José Neder, los 3 santiagueños, votaron a favor del hijo. Juan Mansur. Pero estamos hablando de la corte, no de los senadores. Sandra Mendoza de Tucumán, Carolina Moisés de Jujuy, Jesús Rejal de La Rioja y Sergio Uniac. Pero dieron quórum. No. Es el juego de la política. Votaron a favor, no dieron quórum, votaron a favor. Espérate. Recién admitieron que hubo una resolución, una cautelar política. Y dijeron, y bueno, sabemos de dónde viene, del peronismo. O sea, estamos diciendo lo mismo. En definitiva, Nacho, cuando hablamos... No, pero una cosa es un juez federal. Justamente fue muy crítico. Puesta, pero uno aspiraría a que la Corte Suprema sea lo más parecido a esa amada palabra que es intachable. Que se parezca. Ahí voy con Lu. ¿Qué pensás? Sí, yo sin pretender constituirme en exégeta del gobernador, ¿no? Pero sí me parece que él está siendo eminentemente pragmático y diciendo, no vamos a tener un tribunal absolutamente imparcial, prefiero saber con los bueyes que aro. Si me preguntan a mí, los jueces son perennes. Duran en su cargo mientras dure su buena conducta, deberían resolver acorde a derecho. La Corte Suprema hasta los 1000 años pueden durar. Hasta 75 o se dure su buena conducta. Pero deberían resolver acorde a derecho. Ahora, es innegable que en sus decisiones hay una connotación política, que es cierto, y sobre todo en los jueces federales, como pudo haber sido en su momento, bueno, no quiero hablar de uno que falleció, pero que fueron acomodándose al oficialismo de turno. Pero que hay una connotación política en sus fallos, indeseable, pero la hay. Una cosa que haya una connotación yo te digo, política, para mí es y más, otra cosa que haya una grosera connotación política. Yo voy a ir más lejos, pero en el sentido opuesto al de ustedes. Me parece que la justicia está yo no la apoyo, prestigiada, pero quiero decir porque que está más cerca de la corrupción que de las decisiones políticas. De lo acomodaticio más que de la corrupción. Muchachos, acomodaticio no es por... Pero Clau, perdón, yo digo, tienen razón ustedes. Está ahí lo negro o ya se fue. Lo licenciamos ya, bueno. ¿Puedo aclarar una quiero cosa? aclarar que yo creo que tienen negro? razón ustedes, perdón. Quiero aclarar que creo que ustedes tienen razón. Lo que creo que lo que plantea Nacho es lo que termina pasando lamentablemente. Pero son dos cosas distintas y eso me parece Yo no iba a poder importante. gobernar en mi provincia si no había un juicio político contra la Corte. No iba a poder gobernar. Si un gobierno tiene a la Corte en contra por un sesgo ideológico, por afinidad política o lo que sea, es imposible gobernar. Por eso es tan importante, y me parece una torpeza, haber llevado esta votación sin una negociación previa que te garantice el consenso suficiente. Para mí fue una derrota. Hay muchos que interpretan que el gobierno quiso exponer cómo... A mí me parece que no hay otra forma de... Hay algo muy importante en el tuit de Milei. Se suma gente a la sala todo el tiempo. Podemos compartir el tuit de Milei, que además tiene, no sé, 20 minutos, 15 minutos, donde Milei, desde Estados Unidos además, tuitea muy fuerte también contra Macri. ¿Dónde están todos los que decían que se venía un pacto de impunidad con la presidenta doblemente condenada? Es decir, los que decían que yo tenía un pacto con Cristina, ¿dónde están ahora? ¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición pactaron voltear los dos jueces y ficha limpia en la misma sesión? Pero espérame, pactaron con mayúscula, se está refiriendo a Cristina y a Macri. Parece que bueno. Bien. Voy a decirlo en criollo. Prendido, recaliente Milei con esto. Por primera vez dice, hay un pacto, sin mencionarlos con nombre y apellido, pero dice, hay un pacto, Cristina con Macri, los dos tienen causas judiciales, Lijo Macri el Correo, es el juez de la causa del Correo. ¿Qué te pasa a vos cuando ves que el presidente está acusando a Macri de pactar con Cristina, o por lo menos de votar con Cristina? Ni una ni otra, digo. Hay algo que objetivamente es claro, que no había un pacto del gobierno con el kirchnerismo. Esto es, objetivamente, es un dato de la realidad. Pero tampoco hay una responsabilidad de la oposición en lo que pasó hoy, porque el responsable de generar los consensos necesarios es el propio gobierno. Entonces, querer
correr la responsabilidad de la torpeza de avanzar en una decisión de nombramiento de jueces sin tener el consenso necesario no es responsabilidad ni de Macri, ni de Cristina, ni del radicalismo. Es responsabilidad del gobierno. Fue una mala estrategia del gobierno. Que podemos consultar si Leonigro lo puede llamar por teléfono de vuelta a Leonigro. ¿Cómo sigue esto? Oneto, ¿cómo sigue esto? Una cosa que quería aclarar. Ahí está, llámenlo por teléfono. Anteriormente que está en pijama, que atienda igual. Porque yo no me quedé todavía del todo conforme con esta discusión. ¿Cómo sigue? ¿Vos sabés, Nacho, que hay que hacer la semana que viene? ¿Está? Llamando a Félix Leonigro, lo vamos a llamar, o a cualquiera constitucionalista que nos diga qué es lo que tiene que pasar. Oneto, ¿qué tiene que pasar la semana que viene? ¿Puedo ir un capítulo para atrás? Sí, por favor. No, porque había mencionado el doctor Leonigro, a quien respeto mucho, pero que esta cuestión de que el plazo del 99, que permitía durar hasta al fin de la legislatura, era para que los jueces, para que el Senado resuelva. No, eso no es así porque incluso el presidente podría designar al juez sin enviar el pliego al Senado. Con lo cual, no necesariamente es para eso, puede ser una interpretación válida, pero no es lo que dice la Constitución. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo sigue esto? Desde mi punto de vista, García Manilla puede seguir ahí hasta que termine la legislatura. Imagínate vos a Carlos Beraldi, que es el abogado de Cristina, con el cuchillo y el tenedor, y el babero puesto diciendo, ¿cómo va a acusar, cómo va a fallar esta corte con García Mancilla, que debería estar afuera? Casi que se vuelve abstracto el planteo de recusación. Recordemos que él recusa a García Mancilla diciendo hay un certero temor de parcialidad porque lo designa Javier Milei por decreto. Ese planteo de recusación casi que se vuelve abstracto. ¿Por qué? Y porque García Mancilla está ahí colgando, pendiendo un hilo, con lo cual, con lo que tarda en resolver la Corte, es altamente probable que se resuelva después de fenecido el periodo legislativo. Pero se refuerza el planteo. Porque ya no tiene la legitimidad del Senado y está pendiente de un hilo. No, pero la recusación, la recusación está bien, la letra tiene sentido, no, pero acá está llamado el Código Procesal. La recusación tiene sentido si el juez es un juez estable, si el juez no sabe si lo van a dejar o no. Ahí el planteo pasaría por otro lado. Entonces vamos a girar la noticia. ¿Qué es? Cristina tiene una doble condena, fue en queja a la Corte. Y la Corte tiene que fallar, no tiene tiempos. La Corte puede limarse las uñas y esperar 5 años o en 3 meses. No sabemos, en 2 meses. Pero el tema es antes de las elecciones, después de las elecciones, candidaturas, si ella va a ir a la elección nacional. Puede ser candidata y ahí está García Mancilla. Y entonces, ¿puede fallar con esta Corte de acá a septiembre, octubre? ¿Puedo hacer una aclaración cortita? Sí. Es importante desterrar un mito. Esto de que la Corte no tiene plazos, en términos prácticos no tiene plazos. Ahora, en términos teóricos hay un derecho al plazo razonable que tiene el justiciable, en este caso Cristina, y hay normas, por ejemplo el artículo 34 del Código Procesal Civil, que podrían establecer una serie de plazos que están entre los 40 y 60 días. No me quiero extender a aburrir, pero esto de que la Corte no tiene plazos, cuando vemos por otro lado la garantía del plazo razonable, decimos, pareciera irrazonable que la Corte pueda resolver cuando quiera. Y eso tiene una connotación directa en el planteo de recusación y en las candidaturas. Me dejan decir una cosa, yo quiero discutir eso porque también hablamos de causas súper calientes. Es la líder de un espacio que es muy representativo, que es Cristina Kirchner, estará en cuarto menguante, pero después vuelve no sabemos en qué lugar y cuánto va a ocupar o cuánto mide Cristina de acá a unos meses. Pero se presenta como la archienemiga del gobierno, trata de serlo, pujando con Axel Kicillof. ¿Se puede? La Corte. Bueno, hoy tuvo un triunfo, ¿no? Hoy obtuvo un triunfo. ¿Tiene plazos la Corte? La Corte no tiene plazos para fallar, pero esto no quiere decir que el tiempo político, como a todos los demás, porque la Corte hay en algo, creo que un solo párrafo voy a coincidir con el gobernador, es que la Corte, además de ser el último intérprete de la Constitución, es la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado. La Corte gobierna. No, igual Claudio, que el señor Milei. no, perdón. ¿Qué? Porque es importante. En términos teóricos no tiene plazos. En términos prácticos, en términos Está bien, pero... Yo soy Beraldi y te lo reclamo el plazo. Beraldi que invoque una de todas las que vino presentando. Bueno. Resultados, pero yo soy Beraldi y te reclamo el plazo. Te digo, mirá que hay una candidatura no iría a dar una conferencia de prensa a hacer el Partido Justicialista. No sé, yo no entiendo. Estamos hablando de...
lo que hizo Veraldi el lunes. No, por eso, pero yo te comprensible desde digo- el derecho. Él es muy respetado, pero. Yo te digo, vos, confunde, el 34 te ¿hablamos de habla de política o 60 hablamos de.? días. Te habla de 60. Bueno, habla de Lo política cierto, en términos jurídicos, o Fran, al revés. es que nadie le va a reclamar, ni la Corte se va a autolimitar, No, ni eso es hay cierto, mucha bola eso es cierto. hermenéutica, usamos todas esas palabras espectaculares que son ciertas y te dicen, mira, por todo esto que está acá, yo voy a fallar cuando quiero. Pero Ahora, ahí entramos en la letra que decía el Pero no me gobernador, quiero enredar el en- serlo es el deber ser. me parece que nos estamos en un enredando en cosas minuto- chicas, hay información buena para dar. En un La vamos a ratito perder. quiero, si podemos avanzar con... García Mansilla, ¿puede dictar una sentencia sobre Cristina de Vialidad? ¿Puede o no? En un ratito me dicen, ¿tenemos a alguien? Félix Lonigro. No es Hola. Tarico. Qué susto, Diego. Es el Qué real susto. Félix Pensé que me Lonigro. buscaba la Interpol. Pensé Muy que me bien, buscaba. se le sacaron el pijama rápido, lo ayudaron. Pero no es Tarico, no es Tarico. sino el otro. ¿Cómo sigue este cuento, Félix Lonigro? ¿Qué pasa con García Mansilla? Bueno, a ver, lo lógico sería que en estas circunstancias García Mansilla renuncie. Es el procedimiento más fácil. Yo creo que lo va a hacer, porque es un hombre, creo que es un hombre razonable y coherente. Tal vez si se hubiera producido apenas el bloqueo, es decir, no se hubiera llegado a los 2 tercios, pero el rechazo hubiera sido con 1 tercio más 1, a lo mejor él podría decir, no, acá no hubo un rechazo, hubo simplemente una no aceptación, una no aprobación del pliego. Pero no, en este caso, García Mansilla creo que va a renunciar, y si no renunciara, si efectivamente él no insistiera en quedarse, a mí me parece que la decisión la tiene que tomar la Corte. La Corte tendría que, por resolución, definir la situación de García Mansilla. ¿Qué quiere? ¿Cómo es la Corte? Se juntan Lorenzetti y todo el resto y dicen, ¿qué hacemos con...? ¿Cómo es eso? ¿Qué antecedentes tiene? García Mansilla, la Corte, cuando quedó con 3 miembros, sostuvo que podía funcionar en la medida que hubiera unanimidad. Esto lo dijo en una acordada hace poco tiempo. Si no hubiera unanimidad, entonces en ese caso había que apelar al sistema de subrogancias que está previsto, tendría que designar a un camarista federal o a un abogado de la lista que cada 3 años se renueva. Probablemente con Lijo Lorenzetti se hubiera se hubiera resistido, pero con García Mansilla no sé, a lo mejor es probable que hubiera unanimidad y que los 3 sostuvieran que García Mansilla debía cesar en su cargo. Me parece que si no renuncia es la vía correspondiente, porque no me parece que sea el juicio político. ¿Los otros integrantes de la Corte lo pueden invitar a retirarse? ¿Eso se usa o se vio en alguna ocasión? No conozco un antecedente, es que no hubo un antecedente como este. Claro, entonces a mí me parece que en este caso sería el máximo tribunal el que, por una decisión de sus pares, debería resolver la situación inédita. Pero perdóname, ¿basado en qué comisión, se junta el resto de los jueces y dice, mira, ¿sabes qué? No podés seguir. ¿Con qué argumento no puedes seguir? El Senado rechazó el pliego y por lo tanto cayó la designación y la en comisión. Y una más. Suponete que canta García Mansilla Resistiré. Y te doy el ejemplo de Cristina, suponete que quisieran dictar sentencia con Cristina. ¿Qué puede fallar o cualquier otra causa García Mansilla en este estado? Si él no quiere irse y la Corte no resuelve que se vaya, cualquier voto de García Mansilla en cualquier juicio podría ser cuestionado. Podría ser cuestionado judicialmente por nulidad, por haber sido hecho por un juez que estaba designado como corresponde en un paso, pero con un acuerdo rechazado y que por lo tanto en realidad no era juez. Y se podría plantear desde ese punto de vista. ¿Alguien tiene alguna duda existencial más o tiene su derecho a comer, incluso a ponerse el pijama, a hacer su vida? ¿Alguien quiere molestarlo con algo más? Abajo. Félix, gracias. Creo que hemos entendido, o hacemos como que entendemos. Gracias. Ahí está. Ahí está. Con el pelo al viento, García Mansilla. No tiene mucho pelo, pero lo que tiene... pero está bien. ¿Puedo aportar un pequeño dato? Claro.
Hoy el que pidió tratar la semana que viene la ley de ficha limpia fue el senador Romero. Es cierto, está aliado al gobierno, pero no es de La Libertad Avanza. Y es cierto que el kirchnerismo puso todos los votos para rechazar esa moción. La pregunta es, ¿por qué el gobierno no puso hoy en el temario la ley de ficha limpia que tiene dictamen de comisión y está lista para ser tratada en una sesión? Si a vos te interesa que un tema se trata, Diego, te hago un jueguito. Diego quiere que tratemos la ley de la lapicera rosa. ¿No ponés el tema de la ley de la lapicera rosa en el temario si a vos te interesa que lo tratemos? Probablemente. Y la pregunta es, ¿por qué no lo pusieron entonces hoy, ficha limpia, si es que tanto les importa tratarlo? ¿Cuántas preguntas, Gonzalo? Bueno, pero es dato mata relato, porque si no, es sí. poesía. Bien, está Guillermo Oliveto. Está el libro nuevo de Guillermo Oliveto. Ya lo van a ver, está llegando en 3, en 2, en 1. Y al lado está Fausto Espotorno. En un rato vamos a hablar con ellos sobre aranceles. ¿Puede reducir pérdidas de esta imposición arancelaria global de Trump? ¿Qué le toca a Argentina? ¿Qué pierde? ¿Qué gana? ¿Qué puede pedir Milei? Y sobre todo, el Fondo Monetario Internacional. Fausto Espotorno me mira con esa para mí. Y le voy a preguntar a Guillermo Oliveto, ¿tenés 2 palabras que definen esta situación? Por ejemplo, expectativa con escepticismo, que vos lo haces muy bien, esas nubes. ¿Tenés? Fin de año estábamos esperanza con templanza. Hoy la esperanza se mantiene, pero está un poco abollada. Esperanza abollada. Libro de poesía próximamente de Guillermo Oliveto. Tengo a alguien del otro lado. ¡Aló! Vilota, saca el champán del freezer. Piñón Lijo es mi nombre. Chuchuá, chuchuá. Pero ¿cuál es la gracia? Qué alegría, ¿no? ¿Para quién? Que la vimos, ¿no? Que esta vez los que la vimos somos los que, bueno, según el presidente o Patricia Bullrich, que dijo recién, estamos fogoneando un golpe blando, ¿no? ¿Qué tal, Diego? Te invito a conspirar. No voy. Bueno, no, está bien. Entiendo que quieras quedar bien con La Libertad Avanza, pero bueno. Con mi alma. Sí. Si me notás algo confundido o agitado es porque vengo de una carrera en patineta con el profe Pablo Gerchunov. Le mandamos un saludo. Y le metimos 5 minutos desde el Monumento a los Españoles hasta Puente Saavedra. Me ganó, pero porque la última parte la hizo en Uber, el pícaro. Muy bien, damos. Sí. El diablo sabe por diablo, pero más sabe, ya sabemos por qué. Por los años que tiene encima. Y hay que ser pícaro de verdad. Esto es para el mago del Kremlin, Santiaguito Caputo. Mucho ver la serie Peaky Blinders, pero hasta ahora ni un acierto, ¿eh? Qué miedo que le tiene, ¿no? Hay un cagazo en el aire, ¿qué pasa? ¿Que los tiene carpeteados? No, lo dijimos antes igual, ¿eh? Hay un libro que saca Maya Jastreblaski y Manu Jove ahora sobre el mago. Y va a estar Pañi, me parece, en la presentación. Y alguien más que yo sé. Sí, bien. Unos cuantos. Sí, unos cuantos. ¿Saboya quién está? No, yo no sé nada. Bien. Yo voy invitado. Bien. Quiero mucho a los dos. Sigamos adelante con todo esto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pai? ¿Cuál es el análisis, las grandes preguntas? Bueno, la oposición logró el quórum y logró voltear también los pliegos de García Mansilla, que, oh casualidad, tenía más votos en contra que el opaco Ariel Lijo. Javier y Karina Milei, la infinita torpeza del mago del Kremlin, lograron lo imposible, que el kirchnerismo y el PRO de Mauricio Macri se abracen y canten a dúo, sí se puede, sí se puede. Sí. Y es así como a pocos días de la partida del entrañable George Foreman, el Triángulo de Hierro recibió un poderoso uppercut al mentón. Como diría Osvaldo Príncipe, ahí lo tiene Maduro local, coloca a su rival en la lona. Y ahora, ¿cómo queda el damero del poder? El gobierno ninguneará esta derrota y se enfocará solo en su vínculo con Estados Unidos y el fenómeno barrial, o escalará el conflicto al mejor estilo Néstor Kirchner. ¿Precalienta Fernando Burlando? Quilosa. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Arrivederci. Arrivederci. Bueno, me acompañan, voy a hablar con Nacho Torres, me voy a trasladar. Después vamos a hablar con Fausto Espotorno y Guillermo Oliveto sobre Estados Unidos, el Fondo Monetario. Ahora te saludo oficialmente. Mencionaste algo en tu provincia con los jueces. ¿Qué es lo que pasó con la indicación o el fallo de un juez
para hacer un tratamiento o quirúrgico u hormonal de cambio de sexo a la obra social de la provincia con un costo alto y todo lo que genera esa polémica y la demanda que ustedes hicieron contra ese juez? Bueno, básicamente es una de las razones por la cual no soy tan optimista y soy bastante crítico, no digo de todos, pero sí de una gran parte del Poder Judicial que a la hora de fallar no dimensiona qué hay detrás de ese fallo. Básicamente lo que hizo este juez es regalarle una cirugía estética a una persona, que esto no tiene que ver ni con una batalla cultural ni mucho menos, no estoy en contra de que alguien se perciba del género que quiera. Ahora, la obra social de Chubut tenía un déficit de más de 7.000 millones de pesos por mes. Logramos tener superávit después de destrabar muchísimos problemas, curros que habían dentro de la obra social, y de un día para el otro este juez senta un precedente peligrosísimo donde básicamente dice la obra social tiene que cubrirle el 100% a esta persona que quiere hacerse un embellecimiento facial. Más de 150 millones de pesos, mucho más caro que un tratamiento oncológico, lo cual pone en riesgo otra vez la obra social que estaba fundida. Pero ahí, gobernador, vamos a tratar de aclarar, porque una cosa es si un tratamiento es muy, muy costoso en una obra social muy deficitaria, que esto es para atender, y otra cosa es si estaba bajo evidencia bien indicado o mal indicada esa intervención. ¿Esto era una cirugía estética o era un cambio de sexo? Exactamente, ¿qué es lo que valía 150 millones de pesos? Cirugía estética, varias cirugías estéticas. Ya se había aprobado una, de hecho, una implantación de prótesis, un embellecimiento. O sea, cuando uno lee la justificación del juez, la verdad que estamos hablando de estos jueces ideologizados que creen que la salud no tiene costo. Gobernar implica establecer prioridades. Es muy difícil incluso ante dilemas morales donde ese déficit de la obra social, la provincia lo cubría con dinero de la provincia que tendría que estar en realidad en la salud pública. ¿A quién estamos poniendo en riesgo? A los más vulnerables que no tienen obra social y que le quitamos dinero al sistema de salud pública para cubrir el déficit de esa obra social. Ustedes denunciaron a este juez. Sí, lo que está haciendo es irresponsable, es demagogo y no es un caso, son muchísimos. ¿Pero cómo es la denuncia? Es un amparo, básicamente, que solicita al juez que obligue a la obra social de la provincia a hacer este tratamiento de embellecimiento facial porque al percibirse mujer, para terminar su transformación, que insisto, no es un cambio de sexo, sino una cirugía estética en el rostro, implantación de prótesis, era necesario realizar esa intervención. Y más allá de este amparo, también hay amparos que no están bien, amparos de yo me quiero atender en tal clínica en Manhattan porque un amigo me dijo que es la mejor del mundo. Bueno, a ver, hay prestaciones en la provincia que se pueden atender en la provincia. Es irresponsable y peligroso que los jueces crean que las cosas son gratis, que no tienen costo y andar regalando. Es como yo como gobernador digo, a partir de mañana todos los chubutenses pueden hacerse una cirugía plástica gratuita. Hay que dimensionar la gravedad de estos fallos que ponen en riesgo el sistema de salud. De suma actualidad sobre la sustentabilidad del sistema de salud con indicación de tratamientos, algunos muy, muy caros y con poca evidencia y pocos resultados. Y de hecho, esto es así. Te doy un dato que también nos pone a todos los que tenemos la responsabilidad de gobernar ante un dilema moral. La cápita de salud, o sea, el presupuesto de salud dividido la cantidad de habitantes, el 40% del gasto, que se llama alto costo, baja incidencia, va para tratamientos específicos oncológicos que representan menos del 3% de los habitantes. Imagínate el esfuerzo que hay que hacer para poder garantizarle una salud digna a esas personas con tratamientos oncológicos muy caros y que en medio un juez dé lugar a un tratamiento superficial, a un tratamiento de embellecimiento, de cirugía estética, que senta un precedente y jurisprudencia para que cualquiera que el día de mañana quiera realizarse una cirugía estética, todos los chubutenses tengamos que cubrir ese costo. Es una locura y viene pasando hace muchísimo tiempo. Por eso, cuando hablamos de la necesidad de una depuración
en la justicia, son estos jueces los que tenemos que depurar. Hablando de la justicia, hoy pasó lo que veníamos mencionando sobre García Mansilla y sobre el hijo, que no van a entrar finalmente a la corte. No sabemos qué va a pasar con García Mansilla. ¿Cómo está el vínculo, hablando de Milei, de tuyo con Milei? Cuando arrancó el gobierno de Milei, uno de los que más se enfrentó, o por lo menos quedó apuntado, fuiste vos. Yo no tengo vínculo personal con Milei. Sí, tenemos un vínculo institucional, pero yo creo que las decisiones hay que medirlas por los resultados. Y la verdad que el resultado de haber peleado por algo que consideramos justo, que también nos dieron la razón finalmente, derivó en un acuerdo de compensación de deuda que fue bueno para Chubut y fue bueno para la nación. Un acuerdo histórico que hoy están replicando el resto de las provincias, incluso nos permite hacer obras públicas que el gobierno nacional no está haciendo dentro de ese acuerdo de compensación. La negociación fue muy buena. La negociación nos permitió, entre otras cosas, poder ponernos de acuerdo en una transición de salida de YPF con áreas en la provincia de Chubut, que generó un conflicto importante. Esto no quiere decir que cuando no estemos de acuerdo con alguna medida del gobierno, lo digamos. Eso no me hace ni traidor a la patria cuando no estoy a favor, ni tampoco un héroe nacional cuando estamos a favor de algo del gobierno. Sentido común creo que es lo que hace falta en la dirigencia y sobre todo creer en algo. Van, sin embargo, contra el sentido común, separados La Libertad Avanza y el PRO en muchísimos lugares. ¿Qué pensás vos de esto que no se terminó de armar y que le da chances, por ejemplo, al kirchnerismo, al peronismo, etcétera? Yo creo que al revés. Me parece que el sentido común indica que el PRO, cada vez que ha tenido que garantizar gobernabilidad, incluso leyes que han sido bisagras determinantes para el gobierno nacional, siempre se acompañaron. Y cuando hubo algo que no estábamos de acuerdo, no lo acompañamos. No tiene ningún tipo de sentido amontonarse por una coyuntura electoral cuando no está sobre la mesa lo más importante, que es cuál es la agenda parlamentaria que vamos a tratar en lo que viene. Te doy un ejemplo concreto. Equilibrio fiscal, baja de la inflación, son discusiones preideológicas. Incluso gobiernos socialistas en Chile no te discuten que no podés gastar más de lo que recaudás. Ahora, hay otra discusión que hay que poner ahora sobre la mesa que tiene que ver con un modelo de país, que tiene que ver con una discusión de verdadero federalismo fiscal, que tiene que ver con una discusión también de un modelo que le agregue valor a nuestros recursos. ¿Qué modelo de país verdaderamente queremos? ¿Qué consideramos como calidad institucional verdaderamente? Y todos esos debates hay que darlos en el marco de un acuerdo que hoy no está. Esa mesa de trabajo que en un momento se dijo que se iba a hacer, la verdad que no se hizo. Bien. Nacho Torres, gracias. No, por favor, gracias. Y ahora cambiamos de tema. The markets are going to boom, the stock is going to boom, the country is going to boom. And the rest of the world wants to see, is there any way they can make a deal? Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Como presidente de la República de Chile, que lamento esta medida unilateral, tenemos a todos nuestros equipos trabajando para analizar las consecuencias de esta medida, que como señalaba anteriormente afecta a 97 países y por tanto, y espero que quede claro también para la política interna, porque en estos temas debemos estar en Chile todos unidos y no buscando diferencias pequeñas. Advantage of us for many years. For many years we've been at the wrong side of the ball, and I'll tell you what, I think it's going to be unbelievable. Mirá que me han dicho de todo en la vida, pero arancelado nunca. No. Eres un arancelado. ¿Cuál sería, Fausto, un buen resultado del viaje a Estados Unidos de Milei? Es decir, ganamos, salió bien, ¿qué tiene que pasar? Para eso, empate, derrota. A ver, primero hay que entender qué es lo que dijo Trump que quiere hacer, ¿no? Es lo que dice que quiere un tratamiento igualitario.
O sea que si Argentina le pone, por ejemplo, el promedio de los aranceles que Argentina tiene contra Estados Unidos es de 13% aproximadamente, 12 y algo. Promedio simple. Y Estados Unidos le pone aranceles hasta hoy del 5% de los productos argentinos. Entonces lo que dice Estados Unidos es, yo quiero igualdad. Si vos me estás cobrando 13, entonces yo te cobro, en este caso lo pasó a 15. Me parece que lo que va a tratar de hacer el gobierno es tratar de bajar 1 o 2 puntitos en general. Estoy hablando de promedios. Después es mucho más complicado. Se imaginan que hay un montón de productos, cada producto tiene su arancel, etc. Y lo otro que el presidente Milei ya había dicho es que estaba buscando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Esto es que Estados Unidos le cobre 0 a Argentina y que Argentina le cobre 0 a Estados Unidos. Y por lo tanto, te diría que una victoria sería que venga el presidente con alguna rebaja en este 10% de aranceles. No creo que volvamos donde estábamos antes. Y por ahí una promesa de negociar más adelante un acuerdo de libre comercio si el Mercosur lo permite. Bien, esto es lo que va a pasar. Quiero ahora saber lo que pasa con Guillermo Oliveto. ¿Cómo está? Yo no sé si es homogéneo, probablemente no, el sentir de la sociedad argentina con respecto al consumo, a la economía y sobre todo a la expectativa. Mira, Diego, yo creo que para entender cómo está eso hoy hay que mirar 2 números. Venta de autos, enero y febrero, más 100 aproximadamente. Venta de alimentos, consumo masivo. 100% más 100% interanual contra el primer bimestre del año pasado. El doble de unidades. Consumo masivo, menos 10%. Eso te marca una fractura expuesta que hay en la sociedad, donde tenés a la clase alta y a la clase media alta, que es 22% de la población, que ya cruzó, que de una manera se acomodó, que de todas maneras te dice, Milei nos enseñó a ser controlados y ordenados, que llego con lo justo, que tengo que trabajar más, pero que se puede dar algunos gustos, que se ordenó su economía, que su salario en general es privado o formal, digamos, con lo cual creció al doble en dólares, salvo que trabaja en el Estado, que le empató, le ganó la inflación y que tiene acceso al crédito. Del otro lado tenés 75% de la población con distintos gradientes que te dice, no llego, el mes se acaba el 20, estoy con lo justo y veo que mi consumo se empieza a degradar. Eso no lo inventó Milei, eso tiene muchos años, esa degradación de la Argentina, lo que pasa es que se está coagulando, al menos hasta ahora, y creo, como bien decía el gobernador Torres, que hay un tema que va a aparecer en algún momento en la agenda, no sé si en esta elección o en la presidencial del 27, que es modelo de país. Traduzco, ¿cómo llega el litio de Catamarca al conurbano profundo? Creo que hay una pregunta de fondo para la Argentina que viene. Qué síntesis, ¿eh? Guillermo, la caída del consumo llegó a su pico más profundo en septiembre del año pasado con un 22% y en los últimos 5 meses se fue desacelerando. Está en 10 puntos en este febrero. Hay algunos que interpretan que eso se debe también en parte a que el año pasado cierto segmento de la población adelantó consumo, se estoqueó previendo un comportamiento preocupante de la inflación y eso finalmente no sucedió, se corrigió, se contuvo de alguna manera, entonces el consumo hoy está más contenido. ¿Coincidís con esa lectura en parte? No mucho. ¿No mucho? No mucho. ¿Y por qué se está desacelerando la caída ahora y no continúa esa fractura profundizándose? Bueno, porque, a ver, ya caer menos 10 sobre menos 14 que cayó el año pasado, tiene título de catástrofe eso, ¿eh? Digo, estamos hablando de... Septiembre del año pasado era 22 de caída. Por eso, la caída interanual fue 14% todo el año. La única vez que el consumo masivo cayó 14% en la historia de la Argentina, o por lo menos reciente, fue el 2002. Por supuesto, ahí sí comparaba contra el Plan Platita, contra Massa, contra lo que... Bárbaro. Ahora estamos comparando Milei contra Milei. Entonces, me parece que acá tenemos que entender, y pongo un sector que es un fuelle entre las dos cosas, entre los autos, el turismo al exterior que crece 73%. Hay una cosa en el medio que es la construcción, que el año pasado cayó 30% y este año va a 0. O sea, no levanta, se quedó en el menos 30, se quedó ahí abajo. ¿Por qué me parece muy importante? Porque eso genera mucho empleo en la base de la pirámide, fundamentalmente en los conurbanos. Entonces creo que lo que tenemos ahí, un poco la tesis que planteó en el libro y demás, es ojo con el riesgo de una mutación genética en la Argentina. Si nuestra identidad histórica que nos contenía de un país de clase media, empieza a estar desafiada por una nueva identidad, por lo menos que le compite, no que la desplazó ni mucho menos, que es la identidad de la pobreza.
que los números mejoraron. Todavía seguís teniendo 38% de la población bajo el nivel de pobreza. Y lo que rompiste en el medio no se arregla tan rápido. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Y ahí viene el debate modelo de país. Empleo en blanco. ¿Quién genera empleo en blanco? ¿Cuándo? Y ahí Fausto nos dirá cuándo salen del CEPO, cuánta plata traen del fondo, etcétera, ¿no? ¿Podés darle un marco macroeconómico a esta síntesis muy buena que hizo Guillermo de Catamarca extrae litio y lo vende? Pero ¿cuándo eso, voy a usar el verbo, derrama en el conurbano donde hay tantos votos y se decide también una buena parte, no todo, una buena parte del voto del país? Mira, hay varios puntos ahí. Es cierto lo que estamos viendo, una compresión del consumo masivo. Esa compresión del consumo masivo nos vamos a dar cuenta rápido porque se da. Si vos veas la canasta de consumo de un argentino en 2023 y cómo gastaba un argentino hoy, te empezás a dar cuenta de dos cosas obvias. Le empieza a aumentar el pago de servicios públicos, con lo cual ya tiene que pagar más servicios públicos, puede consumir menos. Aparece el crédito, entonces aquellos que pueden tomar crédito y comprar autos, toma autos. Empieza a aparecer el crédito hipotecario, lo cual también va a competir. Y todo eso va contra el consumo masivo. Pero sería positivo, una lectura positiva de esa contracción. Es que está pasando algo positivo. Pero lo ves en los sectores. Si vos mirás los precios de la economía, te vas a dar cuenta de dos cosas. ¿Qué precios están subiendo y qué precios están bajando? Y es exactamente el movimiento opuesto que vimos entre el 2019 y 2023. Todos los precios de la economía que están bajando o que crecen menos, que suben menos, que son los de consumo masivo, son los que más crecieron en 2019 y 2023. Entonces, tenés como en parte una vuelta al gasto previo al 2019, en parte. Más el impacto de la actividad económica que mencionaba Guillermo. Ahora bien, también esto te demuestra que hay también un cambio en la estructura económica. No es estos cambios en la estructura de consumo son también reflejo de un cambio en la estructura económica. Empieza a aparecer la minería como un sector económico mucho más grande. El petróleo y gas como un sector económico mucho más grande. Y te voy a decir más, me decís, che, ¿eso va a llegar al conurbano? Posiblemente sí, pero posiblemente el conurbano se tenga que ir a Neuquén, en parte. Claro. Porque la economía empieza a moverse hacia el oeste en Argentina. Empieza a aparecer, bueno, el agro sí, la construcción, que me decía Guillermo, es totalmente cierto, o sea, un sector parado. La buena noticia es que es un sector con mucho potencial, porque al aparecer el crédito hipotecario, al mejorar la relación salario, al haber subido los salarios en dólares, mejora la relación salario metro cuadrado. Con más crédito hipotecario dirías, bueno, en algún momento, tarde o temprano, ese crédito hipotecario, ese mejor salario en dólares, tiene que convertirse en construcción. ¿Pero es la construcción privada o la obra pública también impacta en eso? Todavía no está parecida a la obra pública. Claro. Las dos. Todo esto ocurre mientras se debería estar juntando, si esto que finalmente ocurre, Milei con Donald Trump, que es una relación de un vínculo que además tiene un costado personal, ideológico. Pero hay algo que uno podría denominar un país en loop. ¿Qué quiere decir el loop? Que se repite. Hay cosas de la historia argentina que vos decís, pero esto con sus variantes ya ocurrió. Voy a presentarles a Berna, que es uno de nuestros productores, probablemente el más nerd, el más estudioso. Todos tienen cualidades, no se pongan celosos, pero quiero presentarles a Berna. Berna, ahí lo tienen. ¿Qué sentís estando en cámara? ¿Saliste del ostracismo? ¿Qué sentís? Voy a mandar un saludo a mamá. Mamá, hola. Berna, no te hagas el canchero. Escuchá bien lo que te digo. ¿Dónde te metiste a investigar esta cosa de la Argentina en loop? Mira, tengo papeles, traje papeles. Pon el micrófono. No te pongas nervioso. Sí, ¿qué trajiste? Soy Manu Jove y tengo papeles. Soy como Manu Jove. Y estuve en los Archivos Nacionales de Estados Unidos hace un tiempito. ¿En dónde estuviste? En los Archivos Nacionales de Estados Unidos. Real esto, ¿eh? Yes. ¿Vos accedís? ¿Se puede acceder? Se puede acceder, claro. Es como en vez del Archivo General de la Nación, a los archivos de Estados Unidos. Claro, el Archivo Nacional de Estados Unidos, que tiene diferentes oficinas en todo el país, donde recolectan todos los papeles de la burocracia norteamericana. ¿Y qué encontraste? Y en esos papeles que uno va revolviendo en cajas y cajas, encontré estos papeles que son las desgrabaciones de las conversaciones privadas entre el presidente Menem y el presidente Bush, padre. O sea, cada vez que un presidente argentino va y habla y dice cualquier cosa, eso queda registrado y queda en los papeles. Y lo desclasifican 20, 25 años después. ¿Qué hablaban? Un cachitos de lo que hablaban Bush padre
y Carlos Menem, en ese encuentro donde tenía mucha proximidad. Bueno, hay 16 conversaciones recolectadas entre Bush y Carlos Menem, y la primera fue unos meses después de asumir Menem en el 89, una conversación bastante larga. Donde, 89, donde arranca un bromance increíble, muy serio al principio y se va relajando Bush. Pero lo primero que le pide Menem obviamente es plata. Dice que se juntó con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y lo voy a poner acá, que lo tengo acá en el celular, y le pide plata. Le dice: hoy hablé con el secretario del Tesoro sobre una serie de leyes que hemos puesto en marcha para consolidar lo que hemos estado haciendo. Hasta ahora los resultados son excelentes, no tengo intención de ceder ante ninguna presión para detener lo que estamos haciendo. Privatizaremos las entidades estatales, hemos abierto las puertas al capital privado, incluyendo el capital extranjero. O sea, Menem le cuenta a Bush todas las reformas que está haciendo y que no va a aflojar. Exactamente. Bien. Nadie lo va a parar. Fíjense ustedes la Argentina en loop. No estoy comparando 1 a 1, no es exactamente pero la Argentina en loop. Y finalmente... mira, las encuestas están... la gente está reaccionando positivamente a esto. Las encuestas muestran una tasa de aprobación del 50%. Y Bush le dice: quiero felicitarte por tus reformas, estoy personalmente interesado en escucharlas. Heredaste algunos problemas económicos. Y le dice a su ministro de Economía: ¿abordaron juntos la cuestión de nuestro apoyo a un acuerdo de crédito para el FMI? Hermoso. Un país en loop. Ahí lo tienen. Berna. ¿Te sentiste bien, Berna? Y es: Guillermo Oliveto, muestre ese libro. Para incentivar el consumo te lo voy a comprar. Muy bien. Yo te voy a comprar ese libro. Clase media. Ahí está. Es el último nuevo libro de este retratista de las emociones de la sociedad argentina, que es Guillermo Oliveto. Gracias. Por favor, un placer. Mito, realidad o nostalgia. Esa es la hipótesis del libro. Entre la mutación genética y la esperanza realista. Gracias por haber venido. Gran Gracias, placer. Fausto. Siempre es un honor. También me voy a comprar el libro. Gran tapa. Hay que incentivar el consumo. Compren los libros, no los mangueen. Vamos. Anda. Renová tu casa con Naldo. Busca, elegí y transformá tu hogar con la mayor variedad de productos y la mejor financiación. Hasta 45% off y 12 cuotas sin interés. Con envío gratis a AMBA en seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Estoy a full. Sí, estoy a full. Y ahora Darío Lopreite. Hasta mañana.